Bienvenida, bienvenido a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno con una consulta muy interesante. Es sobre Efesios 4, versículo 5. La pregunta es, ¿por qué casi siempre se entiende un bautismo como el bautismo en agua? Y además, ¿qué tiene que ver esto con la Trinidad? Y con esa historia de los discípulos de Juan Bautista en Hechos. Tenemos aquí análisis del texto, comentarios de expertas, de expertos y los pasajes bíblicos, claro. Nuestra misión hoy, desentrañar qué significa de verdad un bautismo y validar esa conexión trinitaria que, la verdad, es muy aguda. Venga, vamos al lío. A ver, para empezar, el contexto siempre es fundamental. Efesios 4 es un llamado, muy fuerte a la unidad de los creyentes. Y Pablo basa esa unidad en 7 pilares, los 7 unos. Y justo ahí, entre un Señor y una fe, está un bautismo. La pregunta del millón, ¿qué bautismo es este? ¿Y por qué? Pues sí, la interpretación que más pesa entre los estudiosos es efectivamente la del bautismo en agua. Y un argumento fuerte viene de la propia estructura, de cómo están puestos los versículos 4 al 6. Lo curioso es que muchos ven ahí un patrón trinitario. A ver, el versículo 4 menciona un espíritu. El 6 habla de un Dios y Padre. Y el 5, donde está nuestro un bautismo, menciona también un Señor, o sea, Cristo. Ah, claro. Entonces poner un bautismo justo al lado de un Señor, de Cristo, pues sugiere mucho que se refiere al rito asociado a él. Al bautismo en agua. Exacto. Si Pablo estuviera pensando sobre todo en el bautismo en el Espíritu, quizá lo lógico habría sido ponerlo junto a un Espíritu, en el 4, ¿no? Hay gente importante como F.F. Bruce que señala esta estructura. Interesante, la estructura como pista. Y además, viene justo después de una fe. Implica eso una secuencia. Como primero creo y luego lo confieso públicamente bautizándome. Justo, se suele interpretar así, como el rito visible, el de iniciación, que sigue a profesar una fe. Es un símbolo potente, ¿sabes?, de identificarse con la muerte y resurrección de Cristo, como dice Romanos 6.4. Y obedece el mandato de Jesús, el de la Gran Comisión, en Mateo 28:19. Bautizar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Claro. Esa fórmula ya es trinitaria de por sí. Y eso es fundamental para entender Efesios 4:5. Vale. La fórmula trinitaria es central, y esto nos lleva directos a la conexión con la Trinidad y los discípulos de Juan que mencionaba la consulta. ¿Cómo encaja aquí la historia de Hechos? Pues encaja perfectamente. A ver, el bautismo de Juan era distinto. Era de arrepentimiento, vale, como dice Marcos 1.4. Era preparatorio, antes de que se revelara todo el nuevo pacto y la obra del Espíritu Santo centrada en la Trinidad. No daba el Espíritu Santo igual que el bautismo cristiano después de Pentecostés, y Hechos 19 lo deja clarísimo. Ah, sí, la escena en Éfeso, cuando Pablo se encuentra a esos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Y lo fuerte es que dicen que ni habían oído hablar del Espíritu Santo. O sea, su desconocimiento era clave, ¿no? Totalmente. Que no conocieran al Espíritu Santo, una persona de la Trinidad, es muy significativo. Pablo les explica, se bautizan en el nombre del Señor Jesús, que en ese contexto de Hechos, implica ya la comprensión trinitaria ligada a Cristo, y entonces reciben el Espíritu Santo. Vale. Esto apoya mucho la idea de que un bautismo de Efesios, el que une, está ligado sí o sí a la Trinidad. Marca un contraste muy claro con el rito de Juan, que era preparatorio, y a la vez conecta con el bautismo del propio Jesús, que fue un evento, trinitario a más no poder, según Mateo 3. Entendido. Entonces, si juntamos todo esto, entender un bautismo como este rito trinitario en agua, ¿cómo refuerza el llamado a la unidad de Pablo? Lo refuerza muchísimo. Quiere decir que un bautismo es una experiencia común, fundamental, basada en el único Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que nos incorpora visiblemente al un cuerpo de Cristo. ¿No es solo un ritual y ya? No. Es participar en la obra salvadora trinitaria. Claro que el bautismo en el Espíritu, esa obra interna que nos une de verdad al cuerpo, como dice Corintios 12:13, es la realidad espiritual de fondo. Pero aquí, en Efesios, Pablo parece poner el acento en el signo visible, el signo compartido de esa unidad. ¿El bautismo en agua? Sí, el rito del bautismo en agua, hecho en el nombre trino, como mandó Cristo. Es como un pilar visible de esa unidad que tanto busca Pablo. Vale, ahora sí que veo mucho más clara esa conexión.
entre el bautismo en agua, la doctrina de la Trinidad y ese llamado tan fuerte a la unidad en Efesios. Efectivamente, el análisis, confirma esa intuición tan buena de la consulta inicial. La dimensión trinitaria es central en Efesios 4:5. Y mira, para darle una última vuelta, si entender bien la Trinidad fue tan crucial para que aquellos discípulos de Hechos 19 recibieran, plenamente el bautismo del nuevo pacto, ¿qué nos dice eso hoy? Sobre la importancia de cómo las distintas iglesias, las distintas tradiciones entienden y sobre todo comunican el significado real, profundo del bautismo. Buena pregunta para quedarse pensando. Es algo para reflexionar, sí.